Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy estaremos hablando sobre Lucas capítulo 7, versos 11 al 17, perdón. Y yo no creo que sea una noticia nueva si les digo a ustedes que vivimos en un mundo en crisis lleno de dolor y sufrimiento. Y si vemos las noticias a nivel mundial, lo que encontramos son guerras, son actos terroristas, guerras por luchas étnicas, guerras por luchas religiosas. Y hace un año atrás, en el año 2022, inició una guerra por la cual fue escuchado en todo el mundo. La guerra contra Ucrania y Rusia. Y es triste escuchar y ver los pocos videos que capturaron este acto de violencia infligido a estos civiles inocentes en Ucrania. Es triste ver casas y edificios destruidos por las bombas y personas dadas por muertas en las calles. Y déjame les doy unas estadísticas. Las estadísticas dicen que casi 7,000 personas murieron por causa de la guerra en Ucrania. 7,000 vidas inocentes, las cuales tenían familias. Las estadísticas también dicen que hay casi más de 400,000 millones de muertos por homicidio. Y hermanos, es triste ver cómo en este mundo y este país existe la criminalidad, el homicidio, los robos, los ataques y muertes causados por mano de hombre. Y creo que puedo decir que algunos, si no todos de nosotros, hemos acompañado a amigos o a familiares ante la muerte de un ser querido. Hemos visto procesiones fúnebres, hemos acompañado a aquellos que están sufriendo. Y lo que podremos hacer nosotros en esa situación como esa es acompañarlos y orar por ellos. Romanos 12:15 dice así: gozaos con los que se gozan y orad con los que lloran. Y cuando uno ve una procesión en la calle, donde va un carro fúnebre, con todos esos carros siguiéndolo, con todas esas personas que quieren acompañar a los deudos, que quieren mostrar su amor, eso es algo bueno. Pero en realidad ninguno puede dar o proveer ese consuelo y esa paz que solamente viene de Jesús. Al comenzar el sermón del día de hoy, hace unos minutos atrás, hablábamos de las estadísticas y cómo este mundo está lleno de dolor, de llanto, de lamento, de sufrimiento. Y uno al ver y escuchar estas cosas, es fácil poder decir que no hay esperanza. Mas sin embargo, nosotros como sus hijos, como creyentes, sabemos y nos paramos firmes en la realidad que nuestra esperanza se encuentra en Él. Es por su compasión y amor por nosotros que Él nos ofrece esperanza. Y el día de hoy vamos a leer un poco más sobre su compasión y su poder en Lucas capítulo 7, versos 11 al 17. Pero antes de comenzar a leer, quisiera comenzar este servicio con una oración. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por quien tú eres, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia, Señor. Reconocemos que en tu nombre hay poder, Señor, y que solamente tú puedes dar esperanza a un mundo
sin esperanza. Señor, pido, Señor, por los hermanos que están aquí. Abre los corazones de ellos y toca vidas el día de hoy, Señor. Y pido por esta predicación, este servicio, que no sean mis palabras, que sean tus palabras que fluyen de mi boca, Señor. Gracias, y dejamos todo este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lucas capítulo 7, versos 11 y 17 al 17. Se titula Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Verso 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Lo primero que vemos en esta sección es una situación de una desesperanza total. Una madre que había perdido a su hijo, y dice el texto que aconteció después. Y ese aconteció después es lo que sucedió en los versículos 1 al 10. Jesús había sanado al siervo del centurión que estaba a punto de morir. Y aconteció después de esto que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. Y él iba con un grupo de personas y discípulos que lo estaban siguiendo, que estaban detrás de él. Pero también cuando llegan a la puerta de la ciudad, nos dice el texto que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. E iba con ella mucha gente de la ciudad. Ahí se juntan dos grupos de personas. Uno que va triste y sin esperanza, llorando con una madre que va desconsolada, lamentando. Y todos los funerales me imagino que son tristes. Pero es difícil imaginar un funeral más triste que este. De este joven que había muerto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Una madre que había perdido a su único hijo, y nadie podría darle esa paz en su corazón sino Jesús. Yo no sé si algunos de ustedes han visto o han estado al lado de una madre que ha perdido a su hijo. Pero me imagino que ese dolor es un dolor intenso, que es indescriptible, que uno no puede explicar. Y todo este dolor, hermanos, cada vez que lo veamos, debemos de recordar que toda esa tristeza es el fruto del pecado. Al inicio no fue así. Dios hizo su creación y dice su palabra, y vio Dios todo lo que había hecho y que era bueno en gran manera. Pero ¿qué pasó? El pecado entró al mundo. Todo lo que mencionamos al inicio, el robo, el homicidio, las guerras, los ataques, son resultados del pecado. El pecado es el gran asesino, es el gran ladrón. El pecado es la gran plaga y peste de este mundo.
Entonces imagínense a ese grupo que estaba saliendo de la ciudad con esa tristeza, y ahí viene otro grupo. Un segundo grupo que viene gozoso, siguiendo al Señor, el cual había realizado muchos milagros. Ahí hay un gran contraste entre esas dos multitudes. Porque donde quiera que no está el Señor, hay desesperanza y desesperación. Pero donde quiera que Él esté, hay esperanza. Y fíjense que se encontraron en la puerta de la ciudad, en el preciso momento en el cual iba saliendo el Hijo, venía entrando Jesús. Y yo estoy firme cuando digo que esto no fue ninguna coincidencia, sino fue obra de Dios, y es por su obra por la cual podemos ver su providencia. Esto no fue ninguna casualidad. Una situación de desesperanza, una situación de desesperación. Ya no había nada que hacer. Y quizás, hermanos, el día de hoy estás en una temporada, te encuentras en una temporada donde usted se sienta así. Y en este caso, esta madre viuda pasaba por una situación de desesperación, pero Cristo estaba ahí. Y el día de hoy estaremos aprendiendo que donde está Cristo hay esperanza. Y empezando el versículo 13, vemos la esperanza de Cristo. Verso 13 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Verso 14, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Por un segundo, hermanos, imagínense esta escena y lo que está ocurriendo. En este caso me imagino que la madre iba enfrente de este cortejo fúnebre. Y dice el texto que Jesús tuvo compasión de ella. Fue conmovido dentro de sí, fue conmovido en lo profundo de su ser. Fue movido al ver la miseria y el sufrimiento de esa mujer. Al ver que había perdido su hijo e iba a estar sola. Al ver que había perdido esa esperanza de tener descendencia y de perpetuar la línea familiar. Y fue movido por el dolor de esa mujer. Una compasión real. Y vemos en este pasaje cómo la compasión de Cristo nos da esperanza. ¿Por qué? Porque cuando uno está en una aflicción, nos empezamos a desesperar y pensamos que no hay solución. Y pasamos por una situación desesperada. Pero al ver la compasión de Cristo, al ver la compasión del Señor, tenemos esperanza. Hay alguien quien entienda mis luchas, hay alguien que entienda mis luchas y hay alguien quien me socorre. Hebreos 2, 17 y 18 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Verso 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él sintió la fuerza de la tentación, mas sin embargo, Él era sin pecado. Él experimentó hambre, sed cuando fue tentado por Satanás, mas sin embargo, Él fue sin pecado. Y dicen Hebreos que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y el verso dice: al verlo,
tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Qué duro es ir donde una persona que haya perdido a su hijo único y decirle, no llores. No, tiene dolor, tiene tristeza, déjala que exprese ese dolor, que exprese esa tristeza, que llore. Pero en este caso de Cristo, Él le dice, no llores, porque Él sí pudo aliviar la causa de la tristeza y desesperanza de ella. Y eso nos lleva, hermanos, a nuestro tercer punto, el poder de Cristo. Era una situación desesperada. Y a través de esta mujer hemos visto un ejemplo de cómo Cristo nos da esperanza a través de su compasión. Uno puede compadecerse de alguien, pero uno no puede hacer nada para resolver esa situación. Yo no puedo aliviar ese dolor, pero Cristo sí puede. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, el poder de Cristo. La esperanza que viene a través de su poder omnipotente. Dice el texto, verso 14, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Jesús le dijo, a ti te digo, levántate. Cristo no es solamente el Señor de la vida, sino es también el Señor de la muerte. Él venció a la muerte y Él triunfó sobre ese sepulcro y resucitó al tercer día. Y ahora Él se sienta a la diestra de su Padre. La muerte no es el final para aquellos que han puesto su fe en Cristo. Porque en Cristo tenemos esperanza. Ahora, al leer este pasaje es muy fácil verlo y tratarlo como algo sencillo. Pero hay que ver la escena. Lloros, lamentos. Y llega el Señor, dice, joven, a ti te digo, levántate. Él estaba hablando a un cadáver. Y ese cadáver frío se convierte en una persona viva. Los ojos, el corazón, los pulmones, el cerebro, los sentidos reanudan su funcionamiento. Y Cristo le dice, levántate. Y ese muerto se incorpora y empieza a hablar. Eso es grande, hermanos. Eso es grande lo que el Señor hizo en ese momento. Poder sobre la muerte. Ese joven dio evidencias de vida. Y dice el texto que Jesús lo entregó a su madre. Imagínense esa escena. Esa madre que estaba llorando desconsoladamente y Jesús viene y le entrega a su hijo. ¡Qué reunión! ¡Cuántas lágrimas! ¡Cuánto gozo! Esas lágrimas de desesperanza fueron cambiadas por lágrimas de esperanza. Ahora, hermanos, yo les tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué hizo esa madre para que Cristo hiciera el milagro de resucitar al hijo? ¿Qué hizo ella? Nada. ¿Dónde dice el texto que ella le pidió que resucitara a su hijo muerto? Hermanos, eso fue la gracia de Dios. Ella recibió el favor inmerecido de Dios. Y al ver la gracia de Dios, ese favor inmerecido, al verlo nos da esperanza a nosotros. Nadie le dijo, más bien, no vemos o no dice el texto que alguien le pidiera a Jesús que resucitara al hijo de la viuda. Nadie le dijo. Nadie le dijo, Señor, esta mujer es digna de tu ayuda. Ese auxilio no fue pedido, no fue esperado por la mujer. Ella no tenía ninguna esperanza de ayuda, sino fue la compasión y gracia de Dios.
pura gracia. Así es el Evangelio. Dice su palabra, todo por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2. Las muchas obras no podrán salvar nuestras almas de la condenación eterna. No pueden darnos la salvación de nuestras almas, porque dice la Escritura, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Cristo nos salva. Cristo nos libera de la miseria más grande que nosotros podamos tener, una condenación eterna. Y nos da la bendición más grande que podamos tener, la vida eterna. En su misericordia no nos da lo que merecemos, que es la condenación eterna. Y en su gracia nos da lo que no merecemos, la vida eterna. Nosotros tenemos esperanza. Y nosotros, lo que hemos creído y puesto nuestra fe en Cristo, sabemos que esto fue hecho posible a través de la cruz. A través de la cruz del Calvario. Porque fue en la cruz del Calvario que mostró su odio para el pecado y su amor para los pecadores. Por eso dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahí nos encontramos usted y yo. Porque no hay justo sino solo Él. Todos nos hemos desviado. Y todos en nuestro propio tiempo fuimos esclavos del pecado. Todos nos hemos hecho inútiles, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Una situación de desesperanza. Esperanza a través de la compasión de Cristo. Esperanza a través del poder omnipotente de nuestro Señor. Pero hay algo en el texto, que es que el Señor le dice al joven, a ti te digo, levántate. Cristo realizó muchos milagros de muchas maneras, pero es interesante ver que la mayoría de las veces que resucitó a una persona muerta, Él lo hizo de la misma manera, hablando a esa persona muerta y llamándolo a la vida. Su sola palabra dio vida a lo muerto. Su sola palabra dio vida a lo muerto. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra de Dios. Dice Génesis 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Fue la luz porque el Señor lo dijo. Y hermanos, ese Señor que habló en la creación fue el mismo Señor que habló en ese momento. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. El poder de la palabra es una gran esperanza porque trae cambio a nuestra situación desesperada. Ese joven no podía moverse. Ese joven no podía hacer nada. No podía levantarse, no podía hablar. Pero lo hizo en respuesta a la palabra de Jesús. Él habló vida a lo muerto. Y en este caso estamos hablando de una muerte física. Pero en realidad
si lo miramos de una manera diferente, va más allá. Estamos hablando de estar espiritualmente muerto. Pero la buena noticia es que hay esperanza. Por la compasión de Cristo, por su poder omnipotente, Él habla en nuestras vidas y nos extiende su regalo, que es vida eterna. Y así como la madre viuda, la cual no hizo nada para ganarse ese favor inmerecido, nosotros no somos dignos y merecemos la muerte. Y no hay nada que podamos hacer para ganarnos esa esperanza que solo Dios provee, sino es por su gracia. Es por su gracia que Cristo nos da el regalo de vida eterna. Y si nosotros queremos testificar de esta vida eterna y decir que hay vida en Cristo Jesús y proclamar las buenas nuevas, debemos dirigir a las personas a su palabra. Debemos de dirigir a las personas a la palabra de Dios. Y si uno se encuentra con una persona que no tiene esperanza, llévalo a la palabra de Dios, la cual tiene poder de dar vida. Porque solo la palabra de Dios tiene poder de levantar a los muertos espirituales. Y cuando predicamos la palabra, estamos trayendo vida a los muertos espirituales. Y es por eso que tenemos ese compromiso de hacer discípulos y compartir la palabra de Dios. Porque este mundo está muerto. Este mundo está lleno de oscuridad, está roto y lleno de pecado. Y solamente su palabra es el único mensaje de esperanza, de compasión, de poder para un mundo en crisis. Porque no es una obra nuestra, sino es obra de Dios. A veces nosotros miramos personas que se ven muy gozosas, que parece que lo tienen todo, que no tuvieran problemas. Personas que parecen ser muy buenas. Y pensamos que ellos no necesitan la palabra de Dios, que no tenemos nada que ofrecerle, pero espiritualmente están muertos. Y si miramos a esas personas de nuevo, ellos son esos cadáveres muertos, no tienen vida. Y esas personas necesitan la vida que solo se encuentra en Cristo Jesús, porque la salvación no es un acto de Dios, porque la salvación es un acto de Dios, impartiendo vida a lo muerto. Y esa salvación solo viene de Dios. Y ningún hombre puede imitarlo. Y por el otro lado hay personas que miramos y vemos que el mundo se le está cayendo por encima. Y la respuesta para estos dos casos es la misma: compartir la palabra. Solo el poder de Cristo puede impartir vida. Solo su palabra da esperanza. Hermanos, aquí tenemos palabra de compasión. Aquí tenemos palabras de esperanza. Palabras del poder del mismo Dios que creó este universo con su solo hablar. Palabras para ayudar a un mundo en crisis. Pero si nosotros no hacemos nada para que lleguen esas buenas nuevas, ese mensaje de salvación, el evangelio a aquellos que lo necesitan, no estamos haciendo nada. Nosotros tenemos una misión y esa misión se encuentra en Mateo. En el versículo 16 se nos dice el efecto que tomó parte al ver esa resurrección para todos aquellos que estaban ahí al verlo. Verso 16: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Ellos temieron. Ellos glorificaban a Dios. Ellos reconocieron a Jesús como un gran profeta.
Y donde quiera que Jesucristo imparte vida a pecadores muertos, habrá efectos poderosos en los observadores. Y lo hay entre vosotros. Y mientras más sumido está uno en una vida de pecado, entre más sumido en una vida de pecado está ese pecador, más se ve la obra gloriosa de Dios en su vida. Alcohólicos, drogadictos, criminales, inmorales, en Dios hay perdón en el Evangelio. No importa su condición, no importa lo que hayas hecho, la salvación es del Señor. Cristo es un Dios compasivo. Cristo es un Dios de poder y Cristo te llama a través de su palabra. Esos casos así tienen un gran impacto para la obra, para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque las personas no pueden negar la transformación que ha tenido lugar en esas personas. En conclusión, nunca sabemos cómo Dios va a utilizar la predicación de su palabra para impartir vida a través de nuestro testimonio. Y eso, hermanos, debe de llevarnos a aprovechar cada oportunidad para compartir su palabra. Jesús llegó ahí, vio ese cortejo fúnebre e inmediatamente aprovechó esa oportunidad. Eso era parte del plan providencial. Ahora, ¿qué tanto usted está tomando esas oportunidades que Cristo te da para compartir su palabra? Continuamente debemos de estar compartiendo su palabra. Y yo creo que el Evangelio es la palabra de vida de Cristo, que es un mensaje de esperanza, de un Dios compasivo y poderoso a un mundo en crisis, a un mundo sin esperanza, a un mundo en debilidad, que va a un camino para condenación eterna. Y debemos de predicarles la palabra de Dios y compartir ese mensaje. En segundo lugar, si el Evangelio es un mensaje de esperanza, de compasión, de poder para este mundo en crisis, no solamente debemos de compartirlo, pero también aplicarlo. Cada día debemos de predicarnos ese Evangelio a nuestras propias vidas. Hermanos, debemos de seguir adelante. Yo no sé su situación, yo no sé su condición, ni lo que usted está luchando, pero Cristo sí lo sabe. Y es verdad que nos enfrentamos situaciones y problemas que nos desesperanzan, pero en Cristo se encuentra esperanza. En Cristo hay esperanza. Hay problemas emocionales, hay problemas físicos, hay personas con adicciones a las drogas, al alcohol, personas que se sienten rotos, fracasados, débiles. Y es verdad que vivimos en un mundo lleno de pecado. Pero recuerden la enseñanza de Cristo. Esa palabra de vida está disponible para nosotros. Y en tercer lugar, miramos aquí en Lucas que dos grupos se juntaron ese día en la puerta de la ciudad. Un grupo que iba triste, sin ninguna esperanza, y el otro que iba gozoso. Pero en realidad, ese día se juntaron dos enemigos, la vida y la muerte. Cristo se enfrentó a su enemigo, la muerte. Dice 1 Corintios 15, 25, 26, porque lo preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y les digo algo más, hermanos. Cristo venció. Cristo venció y Él obtuvo la victoria.
Y más adelante en 1 Corintios 15, 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Siempre sabiendo que nuestro trabajo en Jesús no es en vano. El Señor habló la palabra y ese joven pasó de muerte a vida. Y ahora le tengo una pregunta para usted. ¿En qué grupo se encuentra el día de hoy? ¿En qué grupo se encuentra? Cada uno de nosotros estamos en uno de esos grupos espirituales. ¿En qué grupo está usted? Si usted ha confiado en Cristo, tienes vida eterna. Pero si no has confiado en Cristo, estás espiritualmente muerto. ¿En qué grupo estás? Pregúntate a ti mismo. Y si te encuentras muerto espiritualmente, necesitas confiar en Cristo. Y es por su compasión y por su poder que Él te levanta de los muertos. El Señor dice en Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mi oración es que usted se encuentre en el grupo de la vida, la cual entraba a la puerta de la ciudad, la cual se encuentra con esperanza. Ese grupo que va gozoso, que sabe que sus pecados han sido perdonados, que ha confiado en Cristo para salvación, porque no hay otro nombre. Dice su palabra en Hechos 4, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en nombre de Jesús, solo en su nombre hay poder para salvar. Yo empecé esta predicación, este mensaje diciendo que el mundo en que vivimos está lleno de dolor, está en crisis. Y este mundo necesita desesperadamente el mensaje de esperanza, el mensaje de compasión, el mensaje de poder, el mensaje de salvación que solamente se encuentra en Cristo. Y hermanos, tristemente, muchos dicen ser espiritualmente vivos. Dicen ser cristianos, pero sus actos, sus acciones, su testimonio no lo reflejan. Y es posible, y es fácil engañar a los demás con tus actos buenos. Con actos que parecen ser de un cristiano, de un seguidor de Cristo, pero no engañas a Dios. Solamente usted y Dios saben cómo se encuentra su corazón el día de hoy. Y aunque podemos decir con nuestra boca ser cristiano, y aunque muchas veces lo refleja nuestro testimonio con los buenos actos, si no hemos tomado esa decisión y creído con nuestro corazón, entonces no es cierto. Y si decimos ser una cosa, no solamente tiene que reflejarlo nuestro testimonio, pero tiene que reflejarlo nuestro corazón también. Y la última vez que yo me paré enfrente de ustedes, les hacía la pregunta, y el día de hoy se los hago de nuevo. ¿Está bien su corazón? ¿Está bien su corazón con Dios? Y no pregunto sobre su vida exterior, no pregunto sobre tu vida financiera, sobre tu vida social. Yo pregunto sobre su corazón. Mateo 7 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Y continúa diciendo en el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La salvación es solo por la fe en Jesucristo. Y solo la fe en Jesucristo es precedida y seguida por el arrepentimiento. Un alejamiento del pecado, un odio por las cosas que Dios odia y un amor por las cosas que Dios ama. Un crecimiento en santidad y deseo de no ser como este mundo, sino de ser como Jesús. Y tristemente, esto es lo que nadie quiere hacer, porque esto es lo que no es popular. Dice que tienes que volverte de tus malos caminos. Dice que tienes que volverte de tus malos caminos. Y esto implica que todos tenemos algún tipo de maldad, aunque los demás no lo sepan. Porque todos hemos pecado. Y el término bíblico para esto es que necesitamos arrepentirnos. Y no es profundo. Arrepentirse significa si voy por este camino, darme la vuelta y ir por el otro. Como el pecado es una cosa que mantiene a Jesús alejado. Dios está diciendo que necesito que te alejes de las cosas que me mantienen alejado. Como una cosa es el pecado. Cuando pecas voluntariamente y sigues poniéndome a mí a un lado, Él dice, estoy aquí para ti, pero necesito que te vuelvas a mí. Que no te vuelvas al pecado, sino que vuelvas a Cristo. ¿Sabes lo que la Biblia llama a los cristianos a hacer? A los creyentes. Examínanse. Isaías 64:6 dice que incluso nuestras obras más grandes son como trapos de inmundicia ante Dios. Y por eso, ¿sabes lo que merecemos? ¿Sabes lo que merecíamos? La ira de Dios. La muerte. Aparte de la gracia de Dios, todo lo que nos queda es su ira por nuestra rebelión, por nuestro pecado. Ahora, si tú eres salvo y has creído en Cristo, eres salvo porque cuando Jesucristo estaba colgado en esa cruz, Él cargó con vuestro pecado. Y todo el furor de la ira de Dios que debía de caer sobre nosotros, cayó sobre su Hijo unigénito. La cruz no es solamente un símbolo del amor de Dios, sino la cruz es una señal de lo pecaminoso y roto que está este mundo, que tomó la muerte de su Hijo, de su propio Hijo, lo único que podría salvar a un mundo como el nuestro, su muerte en la cruz. Levantándose de la tumba y poderoso para salvar, este es el Evangelio. Ahora, la conversión, cuando uno acepta a Jesús, no es como una vacuna contra la gripe. Oh, hice eso. Yo creí, yo confesé. La pregunta es, ¿sigues creyendo? ¿Sigues en los caminos del Señor? Porque el que comenzó en ti la buena obra, lo terminará. Jesús indica que una de las señales de ser un cristiano genuino es caminar por el camino angosto. Ahora, no somos perfectos. Y no digo que los cristianos no tengan pecado al estar caminando en el camino angosto. Porque en 1 de Juan aprendemos que los cristianos sí pecan y que el hombre que no reconoce el pecado no ha conocido a Dios y no está caminando en la luz.
entonces ¿a qué estoy llegando? Si eres genuinamente un cristiano nacido de nuevo, un hijo de Dios, caminarás en el camino de justicia como estilo de vida. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Has aplicado este mensaje de esperanza a tu propia vida? Un mensaje de esperanza para un mundo lleno de desesperanza. Y hermanos, hay que llevar ese mensaje. Compartamos las buenas nuevas de salvación para su gloria. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que nos traes a nuestra vida. Gracias por tu amor y compasión y poder. Y, Señor, reconocemos que nosotros somos pecadores y este mundo está lleno de pecado. Pero tu palabra tiene poder para dar vida. Señor, el único quien pueda dar esperanza eres tú a un mundo sin esperanza. Y ayúdanos, Señor, a aplicar este mensaje a nuestro corazón el día de hoy. Que no solamente escojamos el camino angosto, sino que continuemos caminando y viviendo en la fe. Señor, gracias por quien tú eres. Y pido, Señor, por el compañerismo que tendremos en un segundo. Bendice los alimentos, que sea de beneficio para nuestros cuerpos, y bendice aquellas manos que lo preparó. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén y amén.